Oportunidad, ¿verdad?, de ver y auscultar. Anoche se entregó, señores, el Premio Nacional de Literatura con la innovación. De quien lo recibe fue el Monseñor Freddy Bretón Martínez, el arzobispo de Santiago de los Caballeros y de ese territorio, en un galardón que lo auspicia la Fundación Corripio junto al Ministerio de Cultura. Precisamente anoche ambas, junto con la vicepresidenta de la República, entregaron el galardón a don Freddy Bretón, que estuvo allí muy acompañado de muchas personas que vinieron de Santiago a hacerlo, todo su equipo, toda la gente de Santiago, y evidentemente que también recibió 2 millones de pesos, o sea que interesante. Yo le dije que si no me tocaba algo de eso, no lo importante, de la iglesia. Lo importante es el premio. Sí, los 2 millones no son importantes. Monseñor Bretón, yo creo que no tiene voto de poder quedarse con el dinero como Agripino o el cardenal. Hubo un premio nacional de literatura que a la iglesia, que hubo que llamarlo, devuélvete, te quedó el cheque del millón. Un saludo a Mateo Morrison. Yeah. Se le olvidó el felicidades a Monseñor Bretón. Y lo entregó la Fundación Corripio, en el caso de su presidenta estaba ahí, Raquel Peña, y Milagros Germán, ministra de Cultura, y Ana Corripio de Barceló, que ejerce de titular ahora de la Fundación Corripio. Precisamente en esa condición también la semana pasada presidió el proyecto de viaje a la historia que encabeza el historiador Juan Daniel Balcácer, que estuvo anoche ahí porque él es miembro del jurado y miembro del jurado de la academia. Está activo Juan Daniel. Bueno, ¿Sabes dónde va Juan Daniel Balcácer mañana? No. Para Filadelfia, dar una charla ya, convocado en primera línea. A propósito del día del mes de la patria. ¿Quién lo ha contratado? Del consulado de allá, lo llamaron, lo invitaron. Pero Juan Daniel... Eso debería ser una política del Estado. Claro. Colocar a... Se ha hecho en ocasiones. No en ocasiones, incluso, y se lo comentaba, y creo que lo comenté, no voy a entrar aquí una vez que vino el alcalde de Lorenz, no sé si ustedes llegaron a escucharlo, la necesidad que hay de que República Dominicana coloque intelectuales dominicanos en centros de pensamiento en Estados Unidos, en academias norteamericanas, donde tienen años metidos los haitianos, contando sus verdades de forma totalmente tergiversada, y donde República Dominicana tiene cero presencia. Y los estudiantes de centros, algunos de élite en Estados Unidos, las cosas que le dicen los académicos de esos países cuando le cuentan la historia de República Dominicana y de Haití, no tiene nada que ver con la verdad. Salen de cosas hasta que República Dominicana, Haití le liberó la esclavitud. Y que de la independencia la consiguieron unos blancos, que se sublevaron contra los que estaban, los negros que habían liberado a los así que se enseña por allá eso. Para restablecer la esclavitud y cosas de esa, estupideces de esa naturaleza son capaces de enseñarse en las aulas estadounidenses. Y la República Dominicana tiene cero presencia, cero política para contrarrestar. Mi madre, doña Yocasta, que fue profesora en Boston, los pleitos que echaba y se hizo respetar en Boston precisamente por ese tipo de precisión y de aclaración. Pero a propósito de eso y de eso de historia, me comentó ayer Juan Daniel Balcácer que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación que miembros de la Academia de la Historia van a revisar los textos de historia de las escuelas, lo cual es un gran logro y lo va a hacer parte de los integrantes de la Academia Dominicana de la Historia. Hay un problema con los libros de texto. Antes de eso, Oscar, que sí que es interesante, miren, para que ustedes vean cómo van nuestros intelectuales. José Mármol va a dar una conferencia en la India. ¿En la India? ¡Wow! En el marco de un encuentro internacional. Miren, José Mármol es premio de las Américas en Madrid, en España. Tiene numerosos galardones y ahora va a dar una conferencia en la India. Debe estar dándola ya a esta hora. Que tener ese privilegio, esa oportunidad, yo lo veo de esta manera. Es un dominicano que está hablando ahí. Ayer hablé de eso. A veces uno no repara en ese tipo de cosas, que no siempre lo dice, no siempre se publica. Qué bueno que Mármol lo está publicando y es interesante y es orgullo para República Dominicana. Hay una muestra de lo interesante de la intelectualidad nuestra. Ayer hablaba por teléfono con Rosalba Ramos, que es la fiscal del distrito. Le llamé para un tema, andaba para que esté en Colombia dando una conferencia en Bogotá. Nos mandó un libro ayer. El día pasado nos mandó un libro. Nos mandó un libro, lo recibí.
El día pasado hablé con Moisés Ferrer, magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Andaba por Bélgica dando una conferencia. Digo, oye, pero qué bien, los dominicanos, qué bueno. La consolidación del intelecto y fortalecimiento de la identidad. Oscar decía sobre el tema de la historia. Yo me imagino que en eso que Juan Daniel ha contado, él habló de eso en días pasados. Sí, me dijo el programa. Me recordó eso. Lo cuenta con mucho entusiasmo y yo aspiro a que en esa revisión de los libros de texto de historia de la educación oficial, la educación formal que se imparte en las aulas, que es lo que tiene que ver con la formación del juicio de los ciudadanos que vamos construyendo en el tiempo. Y yo espero que eso se actualice. He dicho, y tengo no sé cuánto tiempo hablando del tema, que hay que contarle la historia a esta generación de hoy. Tenemos que decirle las cosas que han pasado, porque cuando llega el final del año nos quedamos hablando, o sea, todavía estamos hablando de 1492, estamos hablando de los indios, estamos hablando del descubrimiento, estamos hablando de cosas que no es que sean intrascendentes, son trascendentes, pero cuando se está agotando el año escolar es que le comenzamos a hablar de las cosas que han ocurrido que tienen que ver con la fundación de la República, por ejemplo. Y yo digo, eso hay que buscarle la vuelta de que los estudiantes puedan durante todo el ciclo de la educación básica tener un conocimiento cabal de qué es lo que ha ocurrido, de cómo es que hemos llegado a donde estamos hoy. Contarle más sobre el tema de la dictadura, contarle más sobre lo que ha ocurrido con el sistema político del país hoy día. Si los estudiantes que formamos, yo por ejemplo, que me tocó hacerla de profesor un tiempo, yo daba clases de literatura y español, pero yo viví eso viendo, bueno, se agotó el tiempo, el año lectivo terminó y los estudiantes le dimos quizá el 10, el 15 o el 20% del programa que debimos haber desarrollado en la escuela, pero los propios libros de texto de historia también, que es a donde voy, y me imagino que es lo que Juan Daniel está comunicando que se va a trabajar para adecuar. El que quiera conocer un poco más de la historia tiene que ir a los libros que se han escrito aquí, que han escrito autores interesantes sobre la dictadura, sobre otros acontecimientos, otras etapas. Fran Moya Pons, por ejemplo, que ha escrito mucho sobre estos temas. Miguel Guerrero, que escribe sobre algunos libros sobre Trujillo de época más reciente. En fin, todas las cosas que hemos escrito aquí tienen que hacerlo por su propia cuenta, porque no es lo que usted ve en la educación, no es lo que usted ve en la escuela. Uno de esos historiadores que está viendo el programa actualmente, es miembro de número de la Academia de la Historia, Miguel Reyes, me informa que tiene a propósito de eso hoy una charla, una conferencia, Concepto de la Dominicanidad. Miguel Reyes Sánchez a las 10 de la mañana en el Salón del Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional. Pero eso es así, pero a la parte que yo me quería referir de los libros, no necesariamente esa, es el conflicto que está en ciernes ahora mismo con el Ministerio de Educación y los editores de libros. Y yo pienso que el país debe ponerle atención por muchas razones. El ministro ha anunciado lo siguiente, y ayer incluso le dio forma al plan que ellos tienen. La idea que tienen es de establecer una editora nacional que a partir del propio Ministerio de Educación, trabajando con academias, con académicos, con instituciones como la Academia de la Historia, cree los textos y los imprima y los distribuya. Y se haga una especie de único suplidor, integración vertical del proceso de confección, redacción, preparación, diagramación, impresión de los libros de texto. In-house. Todo dentro del propio ministerio. La casa. Él dice el ministro, y tal vez usted lo puede ver así, porque sería una buena medida, ¿verdad? De entrada parecería que sí. Él decía ayer que el Estado se va a ahorrar 4.000 millones de pesos solamente en eso. Los libreros, la gente que suple libros al Estado, que tiene muchos años haciendo negocio con el Estado con eso, y es verdad que es un negocio, como es negocio la señora escolar también, ¿eh? Como es negocio para fabricar butacas, como es negocio entregar uniformes, porque hay suplidores del Estado. Eso no es malo hacer negocio. El tema es que se hagan las cosas de forma correcta. Ahora, esta gente tiene, por un lado, unos derechos adquiridos que ya tienen unas obras que tienen asignadas y que por ley no la pueden. Recuérdense que aquí hablábamos hace un tiempo que hubo una discusión hace años
sobre el cambio constante de literatura, ¿te acuerdan? De los libros de texto. Aquí establece una ley que los libros se pueden cambiar en 4 o 5 años. Sí, sí, sí. Entonces, hay una asignación Eso fue del un 21. ruido igual que el de ahora. ¿Eh? Un ruido igual que el de ahora. Hay una asignación del 21 de esos libros de texto que no incluye el 25. Es lo primero. Es unos derechos adquiridos o una serie de editores y libreros que tienen esos libros asignados por educación. Y ya ellos hicieron un trabajo y hicieron una proyección. Pero en segundo lugar... Una inversión. Una inversión y unos derechos que habrán adquirido. O sea, ellos tienen unos derechos adquiridos ya que hay que respetarlos. Pero usted pudiera decir, bueno, vamos a desinteresarlo, vamos a subsanar eso, vamos a negociar. A mí la segunda parte del tema es lo que más me preocupa. Y es la posibilidad de que se concentre en una sola figura, y en este punto desde el Estado, todo el material que se vaya a impartir en las aulas. Porque eso corremos riesgo de adoctrinamiento. Corre el riesgo de que haya una posibilidad. Tal vez digamos ahora tenemos un gobierno democrático, tenemos una situación en la cual hay libertad de expresión, pero tú puedes tener una situación que cambie o gente que no tenga tal vez los criterios de apertura para discutir temas y simplemente quiere imponer concepciones desde una sola perspectiva. Y esa es la parte que a mí más me preocupa. Entonces yo pienso que ese es un tema importante porque aquí cuando hablamos de la educación y la calidad de la educación hay varios aspectos que se tocan. La formación de los maestros es una, la metodología es otra, las horas en el aula, pero también lo que le damos como alimento educativo es importante. Están esos enfoques que Dani señalaba, que aquí hemos hablado muchas veces sobre la historia, y eso es un aspecto, pero son muchos componentes que existen. Entonces es un debate que yo pienso que debemos colocar sobre la mesa, a ver qué nos conviene como sociedad, tal vez no nos conviene lo que plantea el ministerio, yo no lo descarto. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Y ya que hablaron de negocio, que hablamos de negocio, ¿dónde se va a ir el negocio? Porque alguien va a trabajar y alguien va a cobrar. De entrada, y es la parte que yo pienso que el ministro debe cuidarse mucho, porque él es un hombre que viene de la academia, él viene de la universidad, y era dueño o es dueño de una universidad. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se ha dicho ahora es que las universidades van a trabajar los libros. Entonces, como cualquiera pudiera pensar que el negocio se lo van a quitar los libreros, pasa a las universidades. Y si él es parte de la universidad, de la academia, debería cuidarse de eso. Porque cualquier mal pensado puede pensar lo que no es. Entonces, ojo con eso. Yo pienso que la idea no es mala, tal vez de todo. Pero pienso que el ministro debe andar con un poquito más de capacidad de socializar las cosas. Ayer, por ejemplo, estuvo aquí el presidente de la ADP. Y cuando le hablábamos de las relaciones con el ministro en el aire, no hay. En resumen, no hay. Tan frías. Entonces, el ministro comenzó como que muy abierto. Ni siquiera tibia, yo le pregunté. Y comenzó como que muy abierto y evitando conflictos, trabajando, buscando las soluciones a los problemas. Que tenga cuidado de no obstinarse. Porque si Roberto Fulcar tuvo muchos problemas, tal vez el principal fue su obstinación. Es andar como un carrito chocón. Para transformar la educación hay que chocar con intereses. Eso está claro. El que vaya ahí y pretenda llevarse bien con todo el mundo no va a hacer nada. Hay que chocar con intereses. Pero hay que tener cuidado con uno lo va haciendo también. Porque, y no con todos los intereses ni de todas las formas se chocan, y teniendo los cuidados de que no se generen entonces otros intereses que vayan a ser tal vez igual o peores que lo que usted está afectando. Entonces, ojalá el ministro pueda recapacitar si la actitud de él es tan obstinada como en su momento se convirtió de Fulcar, y pueda reconsiderar alguna cosa, escuchar. Porque yo, por ejemplo, leía ayer que él decía que en agosto los libros de texto hechos por educación están listos. ¿Quién lo van a freír? ¿Qué corredero es ese? A trabajar un libro de texto, hasta para socializarlo con los sectores interesados, toma tiempo. Diagramarlo, llevarlo a imprenta, imprimir centenares de miles de libros, lo que sean impresos o digitales. Pero tú vas a ancochar eso tan rápido que en agosto tú vas a tener los libros de todos los niveles en manos de todos los estudiantes.
¿Cuál es la prisa? Entonces son ese tipo de detalles que yo le llamo al ministro a reflexionar. Yo reitero que le veo a él buenas intenciones, pero de buenas intenciones está emperado el camino del infierno también. Y cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Mira, yo ayer le puse, como siempre, ¿no?, mucha atención a la participación de Eduardo Hidalgo y fue muy cauto. Inclusive recordó muchas cosas interesantes, porque resulta que este es un tema tan nodal y de tantos intereses, que él inclusive señaló que Roberto Furcal repartió entre los diferentes escenarios de negocio que tiene esto de los libros, donde tienen división, hay dos grupos, pero eso es harina de otro costal. Ahora, Oscar señaló un término que desde ayer lo estoy desarrollando, lo trabajé, y es el tema de la doctrina de la enseñanza. O sea, eso para mí es mucho más importante que ahorro de lo que pudiera ahorrar en tema de los recursos, porque nosotros tenemos unas falencias, nosotros tenemos unas debilidades que debemos corregir de una vez y por todas. Y me propongo, compañeros, porque esto es un tema fundamental para esta nación, comenzar desde hoy todo tipo de gestión para conseguir la presencia aquí que nos permita una entrevista al ministro Ángel Hernández, que no es dado a dar, pero conversando con él. Él no cree mucho en eso, ojalá que acceda. Él es ministro, Ojalá que lo entienda. Yo lo voy a intentar. Ojalá que lo entienda. Sí, él es ministro, entonces, y es una persona afable, no es una, inclusive anda siempre en su mismo swing. Yo tuve la oportunidad de verlo en el viaje de la historia, en una actividad cultural del Grupo Corripio, y a invitarlo. ¿Por qué? Porque esto de los libros de texto, nosotros tenemos un poco de tiempo, y al final esa decisión que va a ser, que ya encaminó el Ministerio de Educación, para comenzar ya está en los tribunales, por los intereses que esto representa. Para continuar, ese tema del cuatrenio, a que están comprometidos eso tiene una connotación. Tercero, eso que señalé, serias diferencias que hay entre los grupos dedicados a esta actividad de negocio, que es válida, yo no la veo tan rara. Lo que sí me interesa es esa doctrina, esa enseñanza, en qué manos de quién está, quién la va a capitular, quién la va a desarrollar, a revisar. A propósito de eso que comenté de la Academia de la Historia, eso es una arista, la historia. Pero ahí está el tema de geografía, lo que siempre hemos comentado aquí. Señores, los hechos recientes, a partir de 60, tienen que ser contados como fueron, sin sesgo político, y tocar el tema del Trujillo y el tema de Balaguer como es. Pero el tema de los hechos posteriores de la historia, que los estudiantes dominicanos... Anoche conversé con José Alfredo Corripio, este tema en esa cosa, y evidentemente este fue el tema de cómo se maneja la historia, a propósito de que ellos se han deleitado viendo un viaje de la historia, y señala, ¿por qué en la escuela no está eso así? Entonces, fíjense cómo una arista, la historia que hemos tocado hoy, pero igual debe estar la geografía, igual debe estar las épocas. Entonces, abogo porque eso que se enseña en las escuelas sea totalmente revisado, y que esta decisión que toma el ministro, sí coincido. Es más, voy a confesar algo, yo la veía bien, porque se van a ahorrar tanto. Yo pensaba que era que había en el fondo como una mala administración o una mala decisión, o alguien que se estaba beneficiando del aspecto de la impresión de los libros. No, eso tiene la delicadeza de acuerdos que ya